Si te detienes un segundo, sientes que todos están avanzando. Todos. Menos tú. Ves a otros cambiando de trabajo, mudándose, construyendo algo. ¿Y tú? Sigues en el mismo lugar. No completamente parado, pero tampoco avanzando como deberías. Como si algo en ti no terminara de arrancar. Y lo peor no es estar atrás. Es ver cómo el tiempo pasa y sentir que no estás alcanzando nada. Mano blanca indicando hacia la derecha. Si esto te pasa, quédate conmigo un momento. A veces no pasa nada. Y ese es exactamente el problema. No hay un desastre. No hay una crisis clara. No hay algo que puedas señalar y decir, esto es lo que está mal. Pero hay una sensación constante de que algo no encaja. Te levantas, haces lo que tienes que hacer, cumples. Respondes mensajes, trabajas, hablas con la gente. Desde afuera, todo parece normal. Pero por dentro, hay una incomodidad difícil de explicar. Como si estuvieras viviendo una versión reducida de tu propia vida. No es que estés completamente detenido. Pero tampoco estás avanzando de verdad. Es una especie de pausa, que no se siente como descanso. Se siente como atraso. Y lo peor es que no siempre empieza dentro de ti. A veces empieza cuando miras hacia afuera. Abres el celular sin pensar demasiado. Y ahí están. Personas de tu edad, o incluso más jóvenes. Haciendo cosas que tú sientes que deberías estar haciendo también. Alguien consiguió un trabajo mejor. Alguien se mudó. Alguien empezó algo nuevo. Alguien parece tener claridad. Y tú, no sabes muy bien qué estás haciendo. No es necesariamente envidia. Es algo más silencioso. Más incómodo. Es esa sensación de quedarte atrás, sin saber exactamente en qué momento pasó. Porque si te detienes a pensar, no siempre fue así. Hubo un momento en el que tú también sentías que ibas a avanzar. Que las cosas iban a encajar. Que solo era cuestión de tiempo. Pero el tiempo pasó. Y ahora, no tienes tan claro hacia dónde estás yendo. Y eso empieza a pesar. Porque no es solo lo que ves en los demás. Es lo que empiezas a pensar sobre ti. Empiezas a preguntarte si hay algo que no estás viendo. Algo que todos entendieron, menos tú. Como si hubiera una especie de ritmo invisible. Al que todos lograron adaptarse. Menos tú, y entonces aparece esa comparación que no pediste. No la buscas, pero tampoco puedes evitarla. Ves a alguien avanzando. Y automáticamente te mides. ¿Dónde estoy yo en comparación? ¿Debería estar más adelante? ¿Ya es tarde? Y sin darte cuenta, tu propia vida empieza a sentirse insuficiente. Aunque objetivamente no esté mal. Aunque estés haciendo cosas. Aunque estés intentando. Nada parece suficiente. Cuando sientes que vas detrás. Y hay algo muy particular en esta sensación. No es solo frustración. Es una mezcla de ansiedad, con una especie de presión silenciosa. Como si hubiera un reloj, que no puedes ver, pero puedes sentir. Y cada día que pasa, sientes que ese reloj avanza. Y tú no. Eso cambia la forma en que vives incluso lo cotidiano. Las pequeñas cosas dejan de sentirse ligeras. Porque en el fondo siempre está esa idea, debería estar en otro lugar. Incluso cuando estás descansando, no descansas del todo. Incluso cuando algo sale bien, no se siente suficiente. Porque hay una parte de ti que no está mirando lo que sí está pasando. Está mirando lo que falta. Lo que no llegó. Lo que aún no empieza. Y poco a poco, empiezas a desconectarte de tu propio ritmo, porque ya no estás viviendo desde ti.
Estás viviendo comparando, midiendo, evaluando constantemente si estás avanzando lo suficiente. Y eso agota. Agota más de lo que parece. Porque no hay un momento en el que eso se detiene. No hay un cierre claro. No hay una meta definida. Solo hay una sensación continua de estar quedando atrás. Y cuanto más intentas entenderlo, más confuso se vuelve. Porque en teoría sabes que cada persona tiene su tiempo. Que no todo es comparable. Que las redes no muestran todo. Lo sabes. Pero no lo sientes. Y al final, eso es lo que pesa. No lo que sabes, sino lo que sientes todos los días. Cuando ves tu vida, y sientes que no es suficiente. Hay algo que no se ve, pero que influye en todo esto. Porque esa sensación de estar atrás no aparece de la nada. No empieza cuando abres el celular. No empieza cuando ves a alguien avanzar. Eso solo la activa. Pero no la crea. Lo que sientes ahí, ya estaba en ti. Solo que en silencio. Y probablemente lleva tiempo contigo. Más del que imaginas. Porque si lo miras con cuidado, esa incomodidad de no estar donde deberías no es nueva. Tal vez cambió de forma. Tal vez hoy aparece con el trabajo, con la vida, con el tiempo. Pero la sensación en sí, ya la conoces. Esa sensación de no estar llegando, de no estar haciendo lo suficiente. De que hay algo que te falta para finalmente estar bien. Y si vuelves un poco hacia atrás, puede que encuentres momentos en los que eso ya estaba ahí. No necesariamente como una gran presión. A veces era algo más sutil. Una expectativa. Una comparación. Una sensación de que había un ritmo correcto. Y que de alguna manera, había que alcanzarlo. Quizás creciste viendo cómo se valoraban ciertas cosas. Logros. Resultados. Avanzar. Ser alguien. Tener algo claro. Y sin darte cuenta, empezaste a asociar tu valor con tu capacidad de avanzar. No de existir, no de sentir, sino de avanzar. De progresar. De moverte. Y eso se queda. Se instala. Porque al principio no parece algo negativo. Al contrario. Parece motivación. Parece impulso. Parece dirección. Pero con el tiempo, puede transformarse en otra cosa. En una exigencia constante. En una voz interna que no se detiene. Que siempre está evaluando, ¿ya avanzaste lo suficiente? Y cuando la respuesta es no, no hay descanso. No hay pausa real. Porque incluso cuando paras, esa voz sigue ahí. Recordándote que deberías estar haciendo algo más. Algo mejor. Algo que te acerque a ese lugar, donde deberías estar. Y lo más difícil es que ese lugar no está definido. No es concreto. No tiene forma clara. Pero igual pesa. Porque lo sientes. Como una especie de meta invisible. Que siempre se mueve un poco más adelante. Y entonces entras en un ciclo. Intentas avanzar. Intentas hacer más. Intentas ponerte al día. Pero nada termina de cerrar esa sensación. Porque no es solo externa. Es interna. Y cuando algo es interno, no se resuelve solo cambiando lo que haces. Puedes cambiar de trabajo. Puedes empezar algo nuevo. Puedes moverte. Pero si esa sensación sigue ahí, va a encontrar otra forma de aparecer. Porque no depende del lugar. Depende de cómo te miras. De cómo te mides. De lo que aprendiste a exigirte. Y muchas veces,
esa exigencia no viene acompañada de comprensión. No hay una parte que diga, vas bien. Estás haciendo lo que puedes. No todo tiene que ser ahora. No. Lo que aparece es otra cosa. Una presión silenciosa. Constante. Que no grita, pero tampoco se apaga. Y eso hace que incluso los momentos buenos se sientan incompletos. Logras algo, y en lugar de sentirte bien, piensas en lo que falta. Avanzas un poco, y en lugar de reconocerlo, sientes que deberías haber avanzado más. Y así, nunca alcanzas ese punto en el que finalmente puedes decir, es suficiente. Porque ese punto no llega. No porque no avances, sino porque la forma en que te mides no te permite sentirlo. Y entonces la comparación con los demás se vuelve aún más intensa. Porque no solo ves lo que ellos hacen, sino que usas eso como una confirmación de lo que sientes de ti. ¿Ves? Ellos sí están avanzando. Ellos sí saben lo que hacen. Ellos sí están en el tiempo correcto. Y tú, quedas otra vez en ese lugar. El de siempre. El de estar un poco atrás, un poco fuera de ritmo, un poco fuera de lugar. Y cuanto más tiempo pasa, más se consolida esa sensación. Porque deja de ser algo puntual. Y empieza a sentirse como una verdad. Como si realmente hubiera algo en ti que no encaja, que no arranca, que no llega. Y eso es lo que más pesa. No es solo la comparación. Es la conclusión silenciosa a la que empiezas a llegar. Que tal vez el problema eres tú. Y cuando empiezas a sentir que el problema eres tú, algo cambia. No de forma brusca. No es que un día decidas parar todo. Es más sutil que eso. Más silencioso. Empieza en pequeños gestos. En decisiones que parecen normales, pero que, en el fondo, ya están influenciadas por esa sensación. Empiezas a dudar más. A pensar 2 veces antes de hacer algo. A posponer cosas que antes quizás harías sin tanto peso. No porque no quieras, sino porque algo en ti ya no confía del todo. Porque cuando sientes que estás atrás, cada paso empieza a sentirse más importante de lo que debería, como si no hubiera margen para equivocarte. Como si cualquier error confirmara eso que ya sospechas, que no estás al nivel. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a frenar. No completamente. Sigues haciendo cosas, pero con menos impulso, con menos claridad, con más miedo. A veces dices que necesitas pensarlo mejor, que no es el momento, que más adelante lo harás con más seguridad. Pero ese más adelante casi nunca llega. Porque no es falta de tiempo. Es falta de permiso interno. Permiso para intentar sin tener todo claro. Permiso para avanzar sin sentirte listo. Permiso para equivocarte sin sentir que eso define quién eres. Y como ese permiso no aparece, empiezas a moverte de otra forma. Más cautelosa. Más contenida. Más limitada. Y eso crea una paradoja difícil. Porque cuanto más sientes que estás atrás, más te cuesta hacer cosas que podrían hacerte avanzar. No porque no puedas, sino porque el peso interno es mayor. Y eso se nota en lo cotidiano. En cómo respondes a oportunidades. En cómo te posicionas frente a los demás. En cómo hablas de ti. A veces incluso minimizas lo que haces. Le quitas valor. Como si no fuera suficiente para ser tomado en serio. Como si todavía no hubieras llegado a ese punto en el que puedes decir, esto es válido. Y eso afecta incluso tus relaciones. Porque empiezas a compararte también ahí.
Sientes que otros están en otro nivel. Más seguros. Más claros. Más definidos. Y tú, otra vez te sientes atrás. Entonces te retraes un poco. No siempre de forma evidente. Pero se nota. Te guardas más. Hablas menos de lo que realmente piensas. Evitas exponerte demasiado. Porque en el fondo hay una idea, todavía no estoy listo. Y mientras tanto, la vida sigue. El tiempo sigue. Y eso alimenta aún más la sensación inicial, porque ahora no solo sientes que estás atrás. Sientes que cada día que pasa, te aleja más. Y eso genera otra capa. Ansiedad. Pero no una ansiedad explosiva. Es una ansiedad constante. Baja. Silenciosa. Que está ahí incluso cuando no estás pensando directamente en eso. Como un ruido de fondo. Siempre presente. Y ese ruido influye en todo. En cómo empiezas el día. En cómo terminas. En cómo te sientes incluso en momentos que deberían ser neutros. Nada es completamente ligero. Cuando llevas esa sensación encima. Y entonces aparece algo más. El cansancio. Pero no solo físico. Es un cansancio mental, emocional. De estar constantemente evaluándote. Midiéndote. Comparándote. Intentando entender qué te falta. Y eso desgasta. Mucho más de lo que parece. Porque no hay pausa. No hay descanso real. Incluso cuando no estás haciendo nada, sigues sintiendo que deberías estar haciendo algo. Algo que te acerque. Algo que te saque de ese lugar. Pero no sabes exactamente qué. Y esa falta de claridad también pesa. Porque no es solo que te sientas atrás. Es que no sabes cómo dejar de sentirte así. Entonces pruebas pequeñas cosas. Intentas motivarte. Intentas organizarte mejor. Intentas cambiar hábitos, y por momentos parece que funciona. Pero después, la sensación vuelve. Porque no estaba en lo que hacías. Estaba en cómo te estabas mirando todo el tiempo. Y así, sin darte cuenta, empiezas a construir una forma de vivir. Donde avanzar nunca se siente suficiente. Donde lo que haces nunca alcanza. Donde siempre hay una distancia. Entre dónde estás y dónde crees que deberías estar. Y esa distancia se vuelve cada vez más pesada. Porque deja de ser solo una idea. Se convierte en una forma de sentirte en tu propia vida. Hay algo importante que empieza a aparecer. Cuando miras todo esto con más calma. Que quizás no estás realmente atrás. Sino que aprendiste a sentirte así. Y eso cambia todo. Porque si esa sensación no viene solo del presente, entonces tampoco se resuelve solo avanzando más. Se resuelve entendiendo. ¿Cómo te estás mirando? Porque hay una diferencia muy grande. Entre estar en un momento lento y sentir que estás fallando. Y en tu caso, no es solo una cuestión de ritmo. Es una cuestión de significado. De lo que interpretas. Sobre lo que te está pasando. Porque cada vez que ves a alguien avanzar, no solo observas. Traduces. Y esa traducción casi siempre va en la misma dirección. Yo debería estar ahí. Yo ya tendría que haber llegado. Algo está mal conmigo. Y eso no es un hecho. Es una forma de leer la realidad. Una forma que probablemente se fue construyendo. Mucho antes de este momento. Donde avanzar no era solo avanzar. Era valer. Era estar bien. Era estar correcto. Y entonces, claro, si hoy sientes que no estás avanzando como deberías, no solo parece que estás más lento. Parece que estás fallando. Y eso pesa mucho más.
Porque una cosa es ir más despacio. Otra muy distinta es sentir que hay algo en ti que no funciona. Y ahí es donde aparece algo clave. Esa voz interna, que no suele cuestionarse, que da por hecho que tiene razón, que dice, deberías estar más adelante. Esto ya tendría que estar resuelto. Vas tarde. Y tú no la discutes. La escuchas. Como si fuera verdad. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si esa voz no está describiendo la realidad, sino repitiendo una exigencia? Una forma aprendida de medirte. Porque no naciste sintiendo que estabas atrasado. Eso se fue formando. En pequeñas experiencias. En expectativas. En comparaciones. En momentos donde avanzar significaba algo más que moverse. Significaba ser suficiente. Y cuando algo así se instala, deja una marca. Una forma automática de evaluarte. Que no siempre coincide con lo que realmente está pasando. Por eso puedes estar haciendo cosas, y aún así sentir que no haces nada. Por eso puedes estar avanzando, y aún así sentirte detenido. Porque no estás midiendo el movimiento. Estás midiendo si eso encaja. Con una idea interna de cómo debería ser. Y esa idea, no siempre es justa. No siempre es realista. Y muchas veces, ni siquiera es tuya del todo, pero la sientes como si lo fuera. Como si fuera una verdad incuestionable. Y eso genera una desconexión. Entre lo que vives, y lo que sientes sobre lo que vives. Porque mientras tu vida sigue su curso, tu forma de interpretarla la vuelve insuficiente. Y entonces no importa cuánto hagas. Siempre va a aparecer poco. Siempre va a faltar algo. Siempre vas a estar un poco atrás. Pero no porque lo estés. Sino porque es así como aprendiste a verte. Y aquí hay algo que cambia el enfoque. Quizás no necesitas avanzar más rápido. Quizás necesitas dejar de medirte. Desde ese lugar, porque mientras sigas usando esa misma vara, nunca va a ser suficiente. No importa el ritmo. No importa el logro. No importa el momento. Siempre va a haber una distancia. Y esa distancia no es real. Es construida. Sostenida por una forma de exigirte. Que no se detiene. Que no se actualiza. Que no tiene en cuenta quién eres hoy. Solo repite lo que aprendió. Y cuando empiezas a ver eso, algo se mueve. No cambia todo de golpe. Pero aparece una posibilidad distinta. La de cuestionar. La de no creer automáticamente todo lo que esa voz dice. La de empezar a notar que quizás no estás atrasado, sino cansado de sentir que lo estás. Y eso abre un espacio. Pequeño, pero importante. Un espacio donde tal vez puedas empezar a mirarte. De otra manera. No desde lo que falta. Sino desde lo que ya está. No desde la comparación. Sino desde tu propio proceso. Sin exigir que tenga el mismo ritmo que el de los demás. Hay algo que empieza a cambiar. Cuando dejas de mirarte como alguien que está atrasado. No cambia todo de golpe. Tu vida no se reorganiza en un instante. Nada externo se transforma de un día para otro. Pero hay algo más sutil y al mismo tiempo más importante. La forma en que te sientes dentro de tu propia vida. Porque durante mucho tiempo, no era solo lo que pasaba afuera. Era la manera en que te hablabas por dentro. Esa presión constante. Esa comparación automática. Esa sensación de que nunca era suficiente. Y vivir así cansa. Cansa más de lo que parece. Porque no hay descanso real, cuando siempre sientes que deberías estar en otro lugar. Pero cuando empiezas a cuestionar eso, aunque sea un poco, aparece algo diferente.
No es seguridad total. No es claridad absoluta. Es algo más simple. Un poco más de espacio. Espacio para no exigirte tanto en cada momento. Espacio para no convertir cada día en una evaluación. Espacio para existir, sin sentir que estás fallando todo el tiempo. Y eso cambia la experiencia. Porque tal vez no necesitas resolver toda tu vida ahora. Tal vez no necesitas tener todo claro. Tal vez no necesitas ir al mismo ritmo que los demás. Tal vez solo necesitas dejar de tratarte como si estuvieras llegando tarde a algo que ni siquiera tiene un horario definido. Porque esa idea de que hay un momento exacto para que todo ocurra es más frágil de lo que parece. Y sin darte cuenta, puede convertirse en una forma constante de presión. Pero la vida no siempre sigue ese tipo de orden. No siempre es lineal. No siempre es clara. Y no siempre se siente como progreso. A veces se siente lento, confuso, incluso estancado. Y eso no significa que esté mal. Significa que es humano. Que hay procesos que no se ven. Movimientos que no son evidentes, cosas que están ocurriendo, aunque no parezcan avance. Y tal vez, parte de lo que te pesa es que aprendiste a ignorar todo eso. A no verlo. A no valorarlo. Porque no encaja con esa idea de cómo debería verse avanzar. Pero avanzar no siempre es visible. No siempre es rápido. Y no siempre se puede comparar. Porque no todo el mundo está construyendo lo mismo. No todo el mundo está pasando por lo mismo. No todo el mundo necesita lo mismo. Y tú tampoco. Aunque a veces lo olvides. Aunque a veces sientas que deberías estar en otro lugar. Porque lo ves. Porque lo sientes. Porque parece evidente, pero no todo lo que parece evidente es verdad. A veces es solo una forma aprendida de mirarte. Y cuando empiezas a soltar eso, aunque sea un poco, la presión cambia. No desaparece completamente. Pero deja de ser lo único que define cómo te sientes. Y ahí aparece algo nuevo. Una forma distinta de estar contigo. Menos dura. Menos exigente. Más real. Donde tal vez puedes empezar a reconocer lo que sí estás haciendo. Lo que sí estás atravesando. Lo que sí estás sosteniendo. Aunque no se vea desde afuera. Y eso importa. Más de lo que crees. Porque no todo lo que tiene valor se puede medir. No todo lo que cuenta se puede comparar. Y no todo lo que estás viviendo tiene que verse como avance. Para ser válido. Quizás no estás donde pensabas estar. Quizás las cosas no salieron como imaginabas. Quizás el tiempo no se siente suficiente. Pero eso no significa que estés perdiendo. No significa que estés fallando. No significa que estés llegando tarde. Tal vez solo estás en una parte del camino que no se parece a lo que esperabas. Y eso cuesta. Confunde. Incomoda. Pero no invalida tu proceso. No te deja fuera. No te pone atrás. Porque tu vida no está corriendo contra nadie, aunque a veces lo sientas así. Y si hoy sientes que todos avanzan, y tú no, quizás no necesitas correr más. Quizás solo necesitas dejar de mirarte como alguien que está atrás. Y empezar, poco a poco, a estar donde ya estás.